empezar recién. Ahí nos quedamos, ¿verdad? O más adelante. A ver. Vamos a hacerlo didáctico más rápido. Cuando nosotros nos referimos a una glomerulopatía, sabemos que la afectación es glomérulo y que por ende el sitio de mayor afectación es la barrera de filtración. Cuando nosotros mencionamos glomerulopatía membranosa, lo primero que se nos viene a la cabeza es igual membrana basal glomerular, que es la que se va a afectar, ¿verdad? Es la prioridad. En este caso es la afectación primaria, producida especialmente por depósitos. Cuando nosotros estudiamos la membrana basal glomerular, dijimos que estaba dividida en tres láminas: lámina rara externa, lámina rara interna y lámina rara intermedia o oscura, ¿ya? Y que esta estaba constituida por una red de capilares, una red, perdón, de laminina producida especialmente en forma de red, que le daba la elasticidad al colágeno tipo 4, ¿ya? Y que esta red era la encargada de filtrar la mayor parte del plasma sanguíneo renal que llegaba al sitio para poder pasar a la cápsula de Werner, formar lo que es netamente el ultrafiltrado. Entonces, cuando hay afectación de la membrana basal glomerular y hablamos de glomerulopatía membranosa, es la presencia de depósitos, habitualmente, que puede ser de inmunocomplejos, que puede ser de inmunoglobulinas o que puede ser depósitos de complemento. Entonces, que van a depositarse en cualquier extremo de la membrana basal glomerular. Entonces, ¿qué hace la diferencia de que afecte la membrana basal glomerular? Es la característica clínica. ¿Qué es lo que me va a producir a mí un síndrome nefrótico? Y ya lo sabemos cómo se produce. Un síndrome nefrótico que, a diferencia de los cambios mínimos, esta sí va a afectar al adulto. Afecta al adulto, ¿ya? Que es más frecuente habitualmente entre la tercera década de la vida hasta la quinta década de la vida, ¿ya? Que habitualmente es producida por la reacción antígeno-anticuerpo que se depositan en la membrana basal glomerular y que del 21 al 35% son síndrome nefrótico del adulto, que rara vez, del 1 hasta el 8%, son en los niños, pero es más frecuente en el adulto. ¿Por qué se caracteriza? Porque es una reacción antígeno-anticuerpo producido por ciertos complementos que ya los vamos a mencionar. Vamos acá. Esta es una breve reseña de la nefropatía membranosa, que antes se llamaba nefritis de Heyman, donde el doctor Heyman fue el que pudo diagnosticar este tipo de patologías, que se da especialmente depósitos de inmunocomplementos en la megalina, que era la proteína de anclaje principal del ovocito, ¿ya? Y que no se expresaba especialmente, no había tanto expresamiento en los humanos, sino más bien en lo que eran las ratas. Ya para el 2022 ya se hablaba mucho más acerca, ya ahora sí, una glomerulopatía de que afectaba la membrana basal glomerular, ¿ya? Por depósitos de inmunocomplejos, y se sabía que podía ser congénita, que podía ser de la madre al feto pasar, y que esto afectaba y que deterioraba posteriormente la función renal del feto. Los estudios que se realizaron habitualmente fueron en conejo, especialmente con la endopectinasa.
Y para esto nosotros nos dividimos en primarias y secundarias. Las primarias, cuando nosotros referimos a primaria, estamos hablando de la afectación de la estructura glomerular. Y para esto que la afectación primaria está dada especialmente por anticuerpos, ya, antígeno, una reacción antígeno-anticuerpos que afecta al povocito. ¿Cuál especialmente? Los receptores de la fosfolipasa tipo A2, que son los que van a expresarse especialmente a nivel del podocito, de los pedicelos del podocito, y que es donde se van a habitualmente producir este tipo de anticuerpos y van a competir por los receptores denominados anti-Plaque tipo 2. Estos anticuerpos habitualmente van a producir acumulación de ellos. Para que los que no entienden esta parte, digamos que este es un pedicelo, un dedito del podocito, donde se presentan habitualmente la fosfolipasa tipo A2. Estos receptores son los que van a hacer el cambio, o que van a competir habitualmente los anticuerpos. Entonces estos anticuerpos, ¿qué van a pasar? Se van a unir a este tipo de receptores y van a producir acúmulos o complementos o nódulos, como algunos lo llaman, algunos autores, nódulos a nivel de entre la membrana basal y los pedicelos del podocito. Entonces, esta expresión característica va a llevar que este pedicelo, que es el expósito que se encuentra aquí, digamos así, comiencen a ver formación de nódulos, producidos especialmente por la reacción antígeno-anticuerpo entre la fosfolipasa, entre el receptor de la fosfolipasa y el anticuerpo de la antifosfolipasa. Esta es la forma primaria. Esto es lo que va a desencadenar la afectación de la estructura. También hay la forma congénita, como especialmente que es la endopeptidasa neutra, que se pasa de la madre al feto y que habitualmente se transfiere a través de la IgG antiendopeptidasa al feto. Esto se hablaba hace antes. Actualmente está descartado, ya el último estudio que hicieron está descartado, y que según en el estudio que ellos hicieron hace 10 años, mencionaban que había que inmunizar a la mamá para evitar que el feto tenga glomerulopatía membranosa. ¿Ya? Pero en la actualidad se descarta. No necesita inmunización ni manejo habitualmente intrauterino. Luego tenemos, esto es lo que habitualmente sucede cuando hay una afectación del gen, especialmente de los granulocitos o afectaciones de los mismos o mutaciones de los entes activadores de la endopeptidasa tipo 2, ¿ya? Y el antiplas, que es habitualmente los receptores donde se van a ubicar los antígenos de formación de los acúmulos o formación de los nódulos en la membrana basal glomerular. Esta activación de los anticuerpos también produce activación del complemento. Y como ustedes saben, la cascada de complementos sí tiene ciertos segmentos importantes, dentro de los cuales el segmento o el sistema de complemento en activarse es el C5BC9, que es donde nosotros lo vamos a encontrar predominantemente circulando y en los depósitos de inmunocomplejo. Y las chicas que estuvieron ahí en el pase de visita, hablábamos nosotros que la glomerulopatía membranosa también puede ser secundaria, puede ser producida por una afectación externa. Dentro de las afectaciones externas nosotros tenemos que estar dados especialmente por depósitos de inmunocomplejo. Ojo, no es lo mismo depósitos de anticuerpos a depósitos de inmunocomplejos. Son dos cosas totalmente diferentes. El depósito de inmunocomplejo puede ser por C3, por C4, por inmunoglobulinas, por el fragmento C5BC9, que son complejos inmunes, ¿ya? Y que estas afectaciones por lo general son subepiteliales. Subepiteliales, cuando nosotros hablamos epiteliales, hablamos que están sobre el podocito. Subendoteliales, que están por el endotelio, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Y que estas pueden ser producidas por infecciones, habitualmente por paludismo, lepra, infecciones por virus, hepatitis B y C, por sífilis, por infecciones respiratorias, como la paciente que vimos en antes, o que pueden presentarse por tumores,
especialmente de tubo digestivo como son de colon, estómago, pulmón, melanomas o linfomas. Por fármacos, especialmente aquellos que consumen muchos fármacos antiesteroideos, especialmente los antidesinflamatorios, que aquí nosotros lo tomamos por cualquier cosa. Y el fluconazol. Enfermedades sistémicas, todas las enfermedades del tejido conectivo. Estamos hablando desde la cabeza de lupus hasta un eniobio, ¿ya? O presencia de tiroiditis o enfermedades de la inmunoglobulina G. También se ha visto en pacientes que toman ceroalbúmina bovina en la leche, lo que uno dice vulgarmente la leche de vaca, no pasteurizada. Entonces, este tipo de pacientes se lo estudió en África, había niños, por el grado de nutrición, había niños que tomaban leche sin pasteurizar y la ingerían y generaban proteinurías masivas. Se dieron cuenta que al suspender esta ceroalbúmina que ingerían todos los días los niños, disminuía la proteinuria. Entonces también se da en aquellos pacientes que no es que tienen intolerancia a la lactosa, sino que ingieren grandes cantidades de ceroalbúmina bovina y generan proteinurias masivas y que pueden desencadenar un proceso de una glomerulopatía membranosa. ¿Cómo se trata? Sencillamente se suspende el tratamiento o se suspende la ingesta de, en este caso puede ser del fármaco, como puede ser de la ceroalbúmina, o se trata el proceso bacteriano, infeccioso o viral que esté cursando el paciente. En la etiología, en esta enfermedad se asocian el 10% a las neoplasias. Especialmente entre la cuarta y quinta década de la vida se van a asociar las neoplasias y que el 10 al 20% con la nefritis lúpica tipo 4, especialmente que lleva a una afectación renal mayor. Habitualmente a utilizaciones por fármacos, aquí nosotros no utilizamos la penicillamida, sino más bien utilizamos mucho lo que son los antidesinflamatorios, los esteroideos. Y el fluconazol, que aquí ya lo damos como caramelo. Afectada especialmente la hepatitis B, en especial en Asia, aquí en Ecuador sí hay un alto índice de pacientes que tienen hepatitis B que están cursando una glomerulopatía membranosa. Sí lo hay. Entonces muchas veces tratar de corregir un proceso viral como es hepatitis B es mucho más complicado de lo habitual. Y el paciente termina cayendo a diálisis por el problema de la glomerulopatía membranosa. ¿Cuál es la afectación clínica? ¿Cuál sería la afectación clínica en este tipo de pacientes? ¿Ah? No. El síndrome nefrótico. Estamos hablando que es un paciente que tiene un síndrome nefrótico. Entonces, el paciente tiene la característica de un síndrome nefrótico. La incidencia característica en el 80% es un síndrome nefrótico. Un síndrome nefrótico que puede asociarse a proteinuria asintomática, como puede ser hematuria en el 20% de los casos. Por eso es que en el caso que veíamos ahorita estábamos sospechando que sea una membranosa de una paciente. ¿Ya? Por el cuadro de la infección, por el cuadro de la proteinuria, que ya ha sido asintomática y que ahora ya se evidenció como un nefrótico, y la hematuria en un 20%. Cursó con hipertensión en el 30% de los casos, asociado a insuficiencia renal. La paciente que vimos tiene problemas de alteración de la urea y la creatinina y tiene el 30% característico que cursa con hipertensión. La paciente de ahora que vimos arriba tiene hipertensión. ¿Ya? Trombosis de la vena renal como complicación habitual que presenta en el grado de gravedad de la enfermedad, y el deterioro agudo de la función va de acuerdo a la hipovolemia secundaria o procesos de trombosis de la vena renal, que son las complicaciones posteriores a la patología. ¿Qué debo pedir en este tipo de pacientes? ¿Qué se debería pedir en un paciente con glomerulopatía membranosa? Lo primero, proteinuria. Si yo veo una proteinuria que puede estar en rango nefrótico como no puede estar. ¿Ya? Entonces, puedo pedir hematuria, puede presentar hematuria microscópica, es frecuente, con eritrocitos dismórficos. Puedo pedir el anticuerpo antiplago, antifosfolipasa A2, que aquí en el Ecuador es caro, es carísimo, creo que está por casi los $500. ¿Ya? Entonces, puedo pedir los niveles de complemento C5B, C9, que también lo puedo encontrar en orina,
Puedo pedir también, si sospecho del paciente, puedo pedir un complemento C3, C4 para descartar si hay consumo, si hay disminución del mismo, para determinar si es por inmunocomplejo o por antígeno anticuerpo. ¿Ya? Si es en el caso del paciente con cero albúmina, o sospecho que es el paciente que está ingiriendo esta cero albúmina, pues tengo que hacerle suprimir todo lo que esté ingiriendo. Por ejemplo, hay pacientes que ingieren ahora actualmente colágeno. ¿Quién no toma colágeno aquí en su familia? Todo el mundo. Y generan proteínas masivas que llevan al deterioro de la patología, especialmente una membranosa. Entonces, esto, si yo suspendo la medicación, si yo suspendo el fármaco, el paciente mejora, sin necesidad de hacer laboratorio, muchas veces. Cuando es genética, habitualmente se hace un estudio del HLA, del complejo de histocompatibilidad, en CR3 y CB8, y habitualmente se encuentran pacientes asiáticos como son los japoneses. Existen glomerulopatías, que es lo que hablábamos nosotros arriba, membranosas, que son idiopáticas, donde el ANA, el ANG, el factor antirreumático, ni la crioglobulinemias son negativas. Y es donde yo digo, el paciente es primario, porque no se asocia a un proceso secundario, es primario. Entonces tengo que sospechar que puede ser un anticuerpo antifosfolipasa A2, que está generando la patología. Porque no sospecho si es fármaco, porque no está el fármaco, lo descarto. Sospecho que si es por cero albúmina, no toma leche, en este caso sin pasteurizar. Entonces, la idea principal de diagnóstico es por descarte. En la microscopía óptica, nosotros ¿qué vamos a encontrar? Principalmente, si yo tengo aquí presencia de depósitos de inmunocomplejo, ¿qué va a pasar con la membrana basal? Se va a agrandar. Entonces, vamos a encontrar el engrosamiento de la membrana basal glomerular. En el caso de que son subepiteliales, nosotros vamos a encontrar la característica de que van a estar en forma de espículas, en forma de espina. Entonces, vamos a ver la característica de que puede haber la tinción, especialmente de Paz, donde vamos a encontrar en forma de espinas. El resto del glomérulo, si es una forma primaria, va a estar normal. Si es una forma secundaria, habitualmente va a haber depósitos de inmunocomplejos, especialmente en las células mesangiales. No solo se limita el depósito del complemento a la membrana basal, sino también en las células mesangiales. ¿Ya? Entonces, ahí yo defino que la afectación es presencia especialmente secundaria. El grado de afectación tubulointersticial marca el pronóstico especialmente de este tipo de pacientes, porque si hay una afectación del túbulo y del intersticio, lamentablemente el paciente tiene mal pronóstico. Y acá nosotros vemos una membrana basal glomerular, vemos el podocito, membrana basal glomerular, vemos otro podocito totalmente engrosado, ¿ya? Un engrosamiento difuso. Acá vemos una tinción de Paz, donde vemos prácticamente en forma de espículas o de espinas, característica por los depósitos de complejos subepiteliales. Luego vemos acá en la inmunofluorescencia. La inmunofluorescencia es lo que nosotros hablamos de cómo están o cómo se marcan los complejos dentro de la membrana basal glomerular. ¿Cuál es la característica? Y la característica de esto es un patrón granulado, es decir, que si la membrana basal glomerular tiene esta característica, el depósito de complementos va a ser esto. Una tinción granular, o como decía un alumno, en puntitos. Y es lo que nosotros vamos a ver aquí. Esto es una membrana basal glomerular, donde prácticamente lo vemos empuntillado. ¿Ya? ¿Qué podemos encontrar o qué se marca ahí? ¿Por qué se tiñe especialmente las inmunoglobulinas? Especial la G. La G, la inmunoglobulina A, se puede encontrar la G en sus tres categorías, depósitos de inmunocomplemento, dependiendo del grado de afectación, dependiendo de qué fue lo que llevó a este paciente a que llevara a la afectación. Si en el caso de un lúpeo va a haber muchos depósitos de inmunocomplejo, especialmente C3, C4, factores como la IgG, la IgM, o puede asociarse a patologías previas como es la IgA. También
también se puede asociar. Por eso es que descartábamos arriba nosotros que la paciente también descarte que sea una IgA. Y la anatomía patológica, la característica, se ha dividido en 4 estadios. El estadio 1, donde hay un engrosamiento de la membrana basal glomerular. El estadio 2, donde se aprecian prácticamente los depósitos, comienzan a formarse en forma de punta o de espina. El estadio 3, donde ya hay un deterioro prácticamente de la membrana basal glomerular. Y en el estadio 4, donde se pierde totalmente la estructura, tanto puede ser del podocito como de la membrana basal glomerular. Y es aquí nosotros podemos ver en la microscopía electrónica, vemos un estadio 1 donde hay un depósito subendotelial, vemos nosotros aquí está el podocito, el endotelio y la membrana basal glomerular donde hay un depósito enorme de inmunocomplejos. Estadio 2, numerosos depósitos, como podemos ver aquí, la membrana basal glomerular, el endotelio fenestrado y aquí vemos los podocitos, ¿ves? Y vemos todo esto es el engrosamiento prácticamente en forma de espina del podocito, de la membrana basal glomerular. El estadio 3, hay mayor engrosamiento de la membrana basal glomerular, ya no hay las espinas, sino que se pierden. Y la tercera ya es completamente, totalmente perdida la estructura, no solamente del endotelio vascular, acá, sino también del podocito. En conclusión, los depósitos subepiteliales son causa primaria, mientras que los subendoteliales con depósitos mesangiales son secundarios, como lupus, como el exócrino, como las patologías del tejido cognitivo, como las patologías de la tiroiditis, ¿ya? Que pueden generar afectación de este tipo. La revisión espontánea habitualmente en niños, la mayoría son espontáneas, sin necesidad de requerir. En el estudio que se hizo de la endopectidasa, que era de la madre al feto, sencillamente después del parto el niño dejaba de producir la endopectidasa, que era transmitida a través del ano. En el caso de la seroalbúmina, que eran los niños que tomaban la leche, se suspendía la toma o la ingesta de la leche y el paciente mejoraba. En el adulto, antes se esperaba la revisión parcial o completa en 6 meses, es decir, esto lo hacían antes, es decir, el paciente yo lo diagnosticaba en enero y esperaba hasta junio que el paciente mejorara. Si el paciente no mejoraba hasta junio, yo le daba el tratamiento. Esos eran los protocolos que ¿ya? Y que esto había una revisión aproximadamente parcial en el 20% y retardada hasta 18 meses. La proteinuria persistente en la mayoría de los pacientes entre el 30 y el 40% es que el 30% llevaban a deterioro de fallo renal crónico a los 10 años. Es decir, el paciente en 10 años llevaba la insuficiencia renal. Esto está en los libros, pero ahora todo cambió. Todo cambió con nuevos estudios que se hicieron. Esto es antiguo también, donde el paciente, mientras yo lo diagnosticaba en enero, de enero a junio, yo le dejaba sencillamente nefroprotección. Es decir, al paciente le daba solamente IECA o ARA2, le daba lo que era, bueno, en ese tiempo no existían todavía los SGLT2, le dejaba SGLT2, le dejaba pentoxifilina solo como nefroprotección. Y que la remisión y la sobrevida mejoraba al paciente. No siempre. ¿Ya? No siempre. Y este tipo de estudio que llevó a hacer que el 14% llegaban a diálisis en 5 años y que el 35% a los 10. O sea, fue pésimo. Y que el 15 al 30% fueron lentamente remisiones espontáneas, ¿ya? Inducidas por el tratamiento, en este caso solo con la nefroprotección. ¿Y qué hizo este estudio? Lo pudo clasificar. Lo bueno de este estudio es que se pudo clasificar de buen pronóstico y mal pronóstico. Mal pronóstico, proteinurias persistentes, más de 1 gramo. Elevación de la creatinina, afectación tubulointersticial en anatomía patológica, que sean varones, edad avanzada, hipertensión y afectación histológica era de peor pronóstico. Mientras que de buen pronóstico las mujeres, los niños, los jóvenes con proteinurias en no rango nefrótico, por debajo de 1 gramo, siempre se consideraba, y en funciones renales, y la función renal es conservada entre los primeros 3 años. Esto fue como que lo bueno de este estudio, que se pudo dividir los pacientes con pronóstico bueno y con pronóstico malo.
Luego de esto, bueno, estas son las recomendaciones habituales que nosotros manejamos en el síndrome nefrótico. Luego de esto, las guías CADIGO sacan que el paciente debería esperarse los 6 meses para poderle dar el tratamiento. Pero en la práctica esto hace que el paciente deteriore más su función renal. Deteriore más su función renal y empezaron a hacer estudios dentro de los cuales utilizaban como vimos anteriormente, la glomerulopatía de cambios mínimos, solo se utilizaban corticoides. Pero se dieron cuenta que con dar corticoides como monoterapia no servía. No tuvieron buenos resultados. Entonces, vienen las normas CADIGO y te mencionan esto, que se tiene que mantener en observación 6 meses el paciente y que a partir de los 6 meses, si no hay mejoría, se le da tratamiento. Y que el paciente que tenga por debajo de 30 el filtrado, no se le debe dar tratamiento porque el paciente va a diálisis. Ese era el diagnóstico de él. Pero todo esto cambia, bueno, que el paciente se debería anticoagular, eso es habitualmente. Todo esto cambia cuando un italiano, el doctor Ponticelli, hace un estudio por 10 años, en donde él indica a sus pacientes que tienen glomerulopatía membranosa, los comienza a tratar con corticoides habitualmente el corticoide, que es la metilprednisolona, te da 1 gramo por vía endovenosa por 3 días. ¿Ya? Le da por 3 días. Al 4.º día, el doctor le deja prednisona a dosis de 0.5 miligramos por kilogramo peso día. ¿Ya? Pero el doctor, en el estudio que él hace, agrega otro inmunosupresor. Agrega el clorambucilo, el clorambucilo y la ciclofosfamida. El clorambucilo y la ciclofosfamida a dosis de 1.5 a 2. Pero ¿cuál es la diferencia que hace el doctor? En que él menciona que el corticoides se lo deja todos los días y que la dosis de corticoides por vía endovenosa le deja en meses impares y que la ciclofosfamida lo deja en meses pares y que el tratamiento para él eran 6 meses. ¿Sí me entienden? Es decir, él le deja los primeros 3 días de tratamiento, le deja metilprednisolona, día 1, día 2, día 3. Al 4.º día, él le cambia prednisona a 0.5 miligramos. Pero cada mes impar, él le vuelve a dar un nuevo pulso. Es decir, si yo lo hice en enero, le di en enero corticoide. En febrero le doy ciclofosfamida. En marzo le vuelvo a dar metilprednisolona y corticoides por día oral al 4.º día. ¿Ya? Y el siguiente mes le doy vuelta a ciclofosfamida hasta completar los 6 meses. ¿Y qué fue es uno de los estudios más largos y más predisponentes a este nivel, que el 88% hicieron recidiva completa. Mejoró completamente el paciente. ¿Ya? Y que la sobrevida mejoró de los otros estudios, que fueron el 47 y el 60, 92%. O sea, fue el estudio en el cual totalmente mejoraron los pacientes. Y fue el estudio más largo que se hizo, el de Ponticelli. Y de hecho es el tratamiento más actual que se sigue. Y vieron otras veces otros estudios donde habían, acuérdense, que la ciclofosfamida generaba infertilidad y habitualmente en los niños traía complicaciones, especialmente como aplasias medulares. Y bueno,
comenzaron a estudiar si se podía utilizar la ciclosporina. Y sí se puede utilizar la ciclosporina. Que la sobrevida mejora con la recidivia completa en el 75% a dosis de 3.5 miligramos por kilogramo peso día asociadas a prednisona. ¿Ya? Pero aquí asociada a prednisona por 26 semanas se utilizaba el tratamiento. Bueno, la mejoría seguía siendo baja en relación con el de Ponticelli. Ponticelli tenía 97 y 98. Utilizaron también tracrolimus, otro estudio, como monoterapia. Habitualmente hubo una remisión del 94% a los 18 meses, pero había problemas que el paciente generaba procesos infecciosos repetitivos. ¿Ya? Entonces el riesgo era mayor y volvieron nuevamente al esquema de Ponticelli. Pero sí se puede utilizar siempre y cuando considerando el estudio y el dosaje por vía endovenosa para evitar los riesgos de infecciones recurrentes en los pacientes, habitualmente respiratorios. El micofenolato se lo intentó utilizar en similares dosis como el régimen de Ponticelli, pero no tuvieron resultados, por ende no se lo utiliza como monoterapia. Se lo puede utilizar asociado. El rituximab habitualmente también se lo dio como monoterapia, que no debe dárselo porque lamentablemente fue el 60% a dosis a 26 pacientes y el 60% no tuvo éxito en este tipo de pacientes, pero sí asociado a otros antiinmunosupresores como por ejemplo el esquema de Ponticelli más rituximab. Porque este rituximab, ¿dónde va a trabajar? Especialmente en el linfocito B, especialmente a nivel del CDOP. Este es el mismo estudio. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo aquí? ¿Cuál es el objetivo? Ver el pronóstico del paciente. Si la proteinuria en un paciente con glomerulopatía membranosa está de 1 gramo o menor de 1 gramo, el pronóstico es bueno. Es muy bueno. Pero si la proteinuria en un paciente con IgA es de 1 gramo, porque se puede encontrar asociada, el pronóstico es malo. Porque la afectación es mayor, la afectación y el daño estructural es mayor. Entonces, por eso es recomendable que la proteinuria en el paciente con glomerulopatía membranosa tiene que estar por debajo de 1 gramo. La remisión parcial, especialmente se ha hecho inducción a la remisión parcial con una proteinuria menor de 5, la sobrevida es bastante significativa si la proteinuria está en rango entre 1 a 3.5. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo principal? La remisión completa o parcial dependiendo del grado de afectación del paciente. Y estos son los nuevos protocolos actuales donde te mencionan. El periodo de observación de 6 meses se debe utilizar nefroprotección. ¿Ya? Remitir espontáneamente en el 30% el grado de afectación o el grado de especificidad de 1B. Es decir, te deja a criterio tuyo si tú lo ves en 6 meses al paciente, si es tu criterio, que puede ser por fármaco, por seroalbúmina o por otra patología, en 6 meses. Pero si tú tienes un pronóstico verdaderamente que es un paciente de afectación secundaria, pues entonces inicias con el tratamiento de Ponticelli. ¿Me explico? No voy a esperar los 6 meses y doy tratamiento a los 6 meses al paciente. Y luego de esto voy haciendo el retiro gradual en los siguientes 12 meses. Si con el tratamiento la creatinina es mayor de 3.5, el filtrado menor a 30, no se debe dar tratamiento. Porque ya hay un grado de afectación importante y lo que voy a hacer es agudizar mayormente la afectación del filtrado glomerular. Las recaídas, el mismo régimen que se consiguió en la remisión. Es decir, si yo tengo un paciente que ya a los 6 meses el paciente se curó, le fue bien, pero el paciente le define las indicaciones que tiene que seguir, pero el paciente no hubo caso y al año me volvió a nuevamente a hacer una nueva recaída, pues entonces al paciente le vuelvo a dar el mismo tratamiento. ¿Ya? No se debe dar como monoterapia, especialmente la ciclofosfamida, ni el micofenolato, ni tampoco está recomendado el rituximab como monoterapia.
Casos especiales que nosotros podemos ver, especialmente como es en el caso de los pacientes que son alérgicos a la ciclosporina, a la ciclofosfamida, habitualmente las cambiamos por ciclosporina. En pacientes trasplantados es diferente. En pacientes trasplantados me puede haber hacer una afectación de una glomerulopatía membranosa rápidamente progresiva, pasar de una membranosa a una rápidamente progresiva por el grado de afectación o el grado de deterioro en el caso del grado de rechazo de la activación del anticuerpo. Esto es lo mismo. Conclusión. En glomerulopatía membranosa la característica es un nefrótico. Eso sí lo tenemos claro, ¿verdad? Habitualmente en el adulto. La patogenia, el receptor de la antifosfolipasa tipo A2, secretora, ¿verdad? La clínica es variable. Puede ser desde un nefrótico progresivo, o puede estar combinado con una pérdida de hematúria, ¿verdad? Puede acompañarse de hipertensión también. Presenta un alto porcentaje de remisión espontánea, sí, cuando es tratada a tiempo y cuando la patología no es secundaria. El objetivo del tratamiento es el inmunosupresor para conseguir buenos resultados, especialmente el esquema Pontichet. Preguntas. Pregunten ahora para que no se caigan en el examen. Preguntas, chicos. ¿Ninguna? Bueno, se supone que queda todo el tiempo. La siguiente glomerulopatía que nosotros vamos a tratar es la focal y segmentaria. ¿Ya? ¿Qué entienden ustedes por glomerulopatía focal y segmentaria? ¿Ah? Que no afecta a todo el glomérulo, una parte. ¿Ya? Y solo afecta a una parte de la superficie de los. Ya. Volvemos a la gráfica anterior. Nosotros tenemos, esta es la membrana basal glomerular, el endotelio vascular, este es el podocito que está acá. ¿Qué pasa si yo este podocito se desprende y esta área queda dentro? Esta área toma algo que se llama esclerosis, se va a tornar esclerosis. Entonces, a esa afectación o a esa esclerosis o a ese recogido o esa rodada, como le quieran llamar, se llama especialmente la característica que me le va a dar a esta patología. Por eso es que en la característica no es otra cosa que la obliteración, cicatrización del lobillo glomerular, que no afecta a todo el glomérulo, sino una fracción de él. Por eso es focal. ¿Ya? No afecta a todo el glomérulo, pero sino a sectores. ¿Ya? Focal. Y que una parte de ese ovillo, dice que una parte del ovillo, no toda la superficie. Por un ejemplo, para que ustedes puedan entender. Hablamos segmentaria, este es anterior referente, túbulo, la lesión está acá. Cuando hablamos de segmento, hablamos de este segmento. Cuando hablamos de focal, hablamos focal, de este área, para que entiendan. ¿Entendido? En la nomenclatura. Cuando nosotros hablamos de focal y segmentaria, estamos refiriéndonos a habitualmente la característica clínica de esto es un síndrome nefrótico que habitualmente se da en adultos y se da en niños. ¿Ya? Y a esto voy, ¿por qué? Porque es la siguiente evolución de la glomerulopatía de cambios mínimos. Es el paciente corticoresistente
que no está recibiendo un buen tratamiento y termina con una focal segmentaria. ¿Ya? Y a esto va el 10% de los síndromes nefróticos en niños, pero su frecuencia aumenta con la edad, llegando hasta el 50% en adolescentes. Es la causa más frecuente de síndrome nefrótico córtico resistentes en niños. ¿Ya? Existen dos formas de presentación, la primaria y la secundaria, que es importante determinarlos de acuerdo al abordaje químico. ¿Entendido, verdad? Avanzando. Y para esto nosotros tenemos un montón de etiología en las focales segmentarias. Nosotros tenemos las mutaciones que pueden ser genéticas de la nefrina, podocina, actina, de todo lo que tiene que ver con la hendidura diafragmática, o infecciones por hepatitis, parvovirus, hepatitis C o VIH. Por afectaciones farmacológicas como son la heroína, aquí o ahora ellos están. Focales segmentarias altísimos pacientes por consumo de drogas estupefacientes. Heroína, cocaína y todas las afectaciones habitualmente de drogas psicotrópicas. Afectaciones netamente por reducción de la masa renal, estamos hablando habitualmente de la glomerulomegalia, la agenesia, la displasia, las nefropatías por reflujo, aquellos pacientes que tienen habitualmente obstrucciones o por próstata o por cálculo que hacen hidronefrosis importantes y terminan haciendo una glomerulopatía focal y segmentaria. ¿Ya? Reducción de la masa renal por masa renal normal, especialmente la nefroesclerosis. Es una de las patologías, por eso es que hablábamos con los chicos que había que descartar que sea una nefroesclerosis la paciente. Por la obesidad, por presencia de apneas obstructivas del sueño, cardiopatías congénitas o anemias falciformes. Y es lo que yo les mencionaba arriba a los residentes, que la focal segmentaria ya ha sido bautizada como la glomerulopatía del síndrome metabólico, por el grado de obesidad. Esto ya estamos hablando ya de ese tipo, ¿no? Y que las afectaciones primarias y secundarias, en las primarias que pueden ser a nivel del epitelio. Del epitelio especialmente, las causas conocidas como pueden ser las enfermedades virales, como pueden ser los fármacos, como pueden ser patologías especialmente de trastornos familiares especiales como son genéticas de la activación de las proteínas. Y lesiones podocitarias como pueden ser cualquiera de las glomerulopatías que pueden ser por reflujo como pueden ser por obstrucción. ¿Ya? La patogenia habitualmente genética está dada especialmente en patrón hereditario autosómico dominante, que son importantes pacientes, que se da habitualmente en pacientes de Países Bajos. Es frecuente esta patología focal y segmentaria por deficiencia de ciertas proteínas, especialmente de la actinina tipo 1. ¿Ya? Y de las proteínas de la hendidura diafragmática como son la podocina. La patología tóxica circular especialmente está dado por un activador de plasminógeno que va a convertir por el receptor del mismo nombre y que va a generar el desprendimiento pedicelar. Eso es lo principal que se produce en este caso en el podocino, especialmente a nivel de la beta-integrina tipo 3, ¿ya? Que es donde va a generar que la proteína de anclaje se desprende el podocito y por ende se produce la esclerosis o la cicatrización de este segmento. Dice, 1/3 de los pacientes no presentan elevados valores de su par, del receptor, debido a que muchos son relativos debido a que el proceso inflamatorio, los procesos que desencadenan este circulante tóxico, puede ser desde la obesidad, como puede ser producido hasta por el estrés. Y acá nosotros tenemos qué vamos a encontrar o cuáles son las moléculas habitualmente a encontrar. Son el SUPAR, que es el principal agente productor de la focal segmentaria, que pesa aproximadamente 50 kilodaltons y que va a afectar al podocito, especialmente la beta-integrina. En este caso el SPG1, que habitualmente se encuentra en afectación a la permeabilidad especial, dentro de los cuales es la proteína JAK tipo 2, JAK tipo 3, que es una proteína que se encuentra circulante y que va a generar depósitos complementarios a nivel del podocito. Y el CD40, que también es un activador del SUPAR. Patologías secundarias que no sean genéticas. Y dentro de estas patologías secundarias que no sean genéticas, ni tampoco de tipo inflamatoria, vamos a tener producidas especialmente por los virus.
¿Ya? Por los virus va a ser producido por procesos bacterianos, por procesos inflamatorios. Y las patologías compensatorias o por pérdida de o por hiperfiltración como es la obesidad. ¿Ya? Actualmente se habla de que en el síndrome metabólico el paciente con obesidad grado 1 ya tiene riesgo, ya tiene proteinuria, que no es un rango nefrótico, pero ya es un daño. Y esto es muy importante porque la focal alimentaria no necesita un rango nefrótico. Aquel paciente obeso que tiene proteinuria de 300 gramos, de 300 miligramos en 24 horas, pero que está bien. Pero que ustedes lo ven en consulta y le dicen, uy señor, usted está bien, no se preocupe, que está perdiendo un poquito de proteína, pero no coma proteína. Pero parece tanto, señor. Y es el paciente que a la larga termina siendo una afectación focal y segmentaria. Y en el transcurso de los años, de 3 años, que sigue con el mismo peso, llega a 1 gramo o a 2 gramos. Entonces, estas son las características de que el paciente muchas veces, los mecanismos de la obesidad por hiperfiltración generan este tipo de afectación. Otros son las patologías del síndrome de apnea del sueño, que habitualmente están asociados también a los pacientes con obesidad. La clínica, ¿qué es lo que vamos a encontrar acá? Un síndrome nefrótico. Del 60 al 75% de los casos se asocian a microhematuria, se asocian a hipertensión y otros casos que no se presentan con proteinuria en el rango nefrótico, como en el caso de la obesidad, como en el caso de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, como en el caso de la nefroesclerosis, que es habitualmente producida por el deterioro de la hipertensión arterial. ¿Cómo yo llego a un diagnóstico? Porque es lo que nosotros tenemos arriba una paciente, que día vieron las chicas. ¿Cómo yo llego a un diagnóstico? ¿Cómo llegamos a un diagnóstico? ¿Cómo llegamos a un diagnóstico de este paciente? ¿Ah? ¿Nadie? A ver. Bueno, primero lo habitual, la referencia de los antecedentes, confirmar proteinuria, porque yo digo que la proteinuria se puede estar varía, puede estar 0 gramos o no puede ser 1 gramo de fruto. Otra se la complementaría, o sea, proteinuria tal vez se la complementaría con estudios de imagen, aunque me dice que es un poco más avanzado a la de cambios mínimos. Significa, o sea, es la forma avanzada o complicada de los cambios mínimos. Y un estudio de imagen como la inmunopresencia y demás, creo que ayudaría a ver los daños. O sea, lo biopsiarías. A ver, hasta ahorita, ¿cuántas patologías con síndrome nefrótico hemos visto? 3. ¿Qué hacen la diferencia una de la otra? Que la una no tiene edad. ¿Ah? Ponte de pie. ¿Qué pasó? Cuéntame. ¿Qué hace la diferencia? Sí, no, la que estaba hablando. Dime. Esa de cambios mínimos y esta que estamos viendo, la edad en los niños era muy prevalente. Ya. Cambios mínimos y aquí la... ¿Y por qué no puede ser una membranosa? Porque puede también ser en el adulto y un síndrome nefrótico. ¿Qué le hace la diferencia? Si ustedes se dan cuenta, todas las glomerulopatías, la clínica es parecida. Es igual. O sea, pero que
nefrótico no se identifica con la imagen, con la anatomía patológica. Entonces, por eso les pongo ahí el diagnóstico, porque la clínica es igual tanto en la glomerulopatía membranosa como en la bucal y cementaria, es igual. El paciente tiene síndrome nefrótico, el paciente tiene hematuria, microhematuria, el paciente tiene hipertensión, el paciente tiene deterioro por edemas y todo eso. Es característico. Y la diferencia es que la cambios mínimos se ve en niños, pero también se ven en adultos. Es raro, pero se ven en adultos. Entonces, ¿cuál es la diferencia de estas? Que la clínica no me va a dar el diagnóstico. ¿Ya? Me lo da netamente la biopsia. Entonces nosotros vamos a biopsiar a un paciente. La biopsia para un paciente habitualmente debe incluir por lo mínimo 20 glomérulos en la biopsia. ¿Ya? Donde se tienen que obtener no solamente nefronas corticales, sino yuctaglomerulares, y que la inmunofluorescencia es lo que a menudo a mí me va a dar la característica o el patrón que presentan los depósitos de complementos, en este caso de los pacientes. Entonces, la clínica puede ser igual. ¿Qué me da a mí o qué me da la pauta diagnóstica? Habitualmente los puntos clave, como lo hemos visto. Si hablo de glomerulopatía de cambios mínimos, habitualmente en niños. O sea, si yo veo un niño, digo es un cambio mínimo. Si yo veo un paciente con un tumor, ¿ya? Y veo que está haciendo proteinuria, sospecho que es una membranosa. ¿Ya? Si yo veo un paciente con VIH, que está haciendo una patología, un síndrome nefrótico, ¿qué sospecho? Focal y cementario. Entonces, son las pautas y las pequeñas cositas que hacen la diferencia que tú puedas llegar al diagnóstico del paciente y que apuntes hacia allá. Entonces, ¿y quién me da la evidencia? La biopsia. La biopsia me da el pronóstico, el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico del paciente. Porque es lo que yo voy a poder determinar en este caso de cuál va a ser la pauta a seguir o cuál es el tratamiento a seguir en este caso del paciente. Por esta vez nos vamos a quedar ahí, chicos. Una pregunta. No es que porque tengo una sospecha tengo que biopsiar. No. No todo paciente se biopsia. No todo paciente se biopsia. No todo paciente se biopsia. Por ejemplo, ya, vamos a un ejemplo. Yo tengo un paciente diabético que tiene una pérdida de proteína con 2 gramos. O 3 gramos, vamos. Y el paciente tiene proteinuria nefrótica, pongamos. ¿Se debería biopsiar o no? No, porque yo soy ya con la clínica básica. Depende. Si nosotros conocemos a este paciente y sabemos la progresión, si no lo conocemos y si no lo conocemos ya está. El daño, el paciente, la biopsia del paciente, la característica de un paciente con enfermedad renal diabética o nefropatía diabética. ¿Cuál es la diferencia entre un nefrótico y un nefrótico y una enfermedad renal diabética? Primero, la proteinuria. La proteinuria puede ser de 1 gramo hasta más de 3 gramos. El nefrótico es más de 3 gramos. Hay presencia de microalbúmina en el 70-80% de los casos. Hay presencia de microalbúmina en el 90% de los casos. Estoy hablando de la diferenciación. Hay presencia de hipoalbuminemia. No hay. Hipoalbuminemia positivo. ¿Por
¿Por qué? Porque el paciente con proteinuria por nefropatía diabética o por enfermedad renal crónica diabética es una proteinuria compensatoria. Lo contrario que el nefrótico. Yo puedo tener un paciente diabético que tiene proteinuria y que puede cursar con un síndrome nefrótico. Hay casos. El paciente tiene microalbuminuria en 1, en 2, en 1.8, pero es diabético. ¿Qué hace que yo a este paciente con esta patología lo biopsie? Yo mido la relación córtico-medular o el grosor del riñón para que ustedes puedan entenderlo y poder biopsiar al paciente. Si la pérdida de la relación córtico-medular está mínima, por debajo de 10, no se biopsia el paciente, es crónico. Así tenga una patología agregada. Si la relación córtico-medular está por encima de 12, yo biopsio al paciente, porque es algo sobreagregado. Habitualmente, ¿qué hace que estos pacientes con enfermedad renal diabética, enfermedad crónica diabética, generen nefróticos? ¿Cuál es la patología? ¿Cuál es la patología que un diabético genera un síndrome nefrótico? La más frecuente. ¿Cuál es la enfermedad que habitualmente un paciente diabético termina siendo un síndrome nefrótico? No. Amiloidosis. Eso es químico. El 90% de los pacientes diabéticos hacen síndromes nefróticos por depósitos amiloides. Entonces, lo primero que a mí se me viene a la cabeza un paciente que haga un síndrome nefrótico diabético, a depósitos, lo primero que tengo que tratar es amiloidosis. Es lo primerito antes de ponerme a buscar Sjögren, ponerme a buscar lupus y hacer ciencia con el paciente. Es buscar amiloidosis antes de cualquier otra cosa, porque es la más frecuente, la patología que más frecuente se asocia a los diabéticos con síndrome nefrótico. Ahí es donde yo digo, bueno, biopsia el paciente, ¿tiene beneficio o no del paciente? ¿Ya? O necesariamente con el complemento me apoyo y no biopsia el paciente. Pero si yo estudio y me dice que no es una amiloidosis y que estoy sospechando que sea otra patología, pues tengo que biopsiar al paciente. Entonces, igual es un paciente hipertenso. Es lo mismo. Paciente hipertenso con nefropatía diabética, con síndrome nefrótico, tengo que biopsiarlo. Es el caso de la paciente que tenemos arriba. Femenina de 33 años, que cursó con preeclampsia. Hace 4 meses la diagnosticaron de hipertensión, presentó cuadro de proteinuria, ingresa por la emergencia por proceso de edema agudo de pulmón. Así va a ser el examen, ¿eh? Edema agudo de pulmón. Ingresa por emergencia por edema agudo de pulmón. En el estudio que le hacen hay una relación córtico-medular conservada. La paciente presenta una proteína en 24 horas de 6 gramos con predominio de la albúmina, microalbuminuria en el 80 a 90% del patrón. Hacen un sedimento urinario donde se encuentran eritrocitos acantocitos en un 40% del campo y predominantemente la paciente ingresa primero a cardio, porque ingresa por una crisis hipertensiva refractaria, más edema agudo del pulmón. Cardio le hace el estudio y ven que hay proteinuria en orina y la mandan a nefro. En nefro la agarramos nosotros, confirmamos que es verdad, la proteína está en 6 gramos. La paciente tiene una hipoalbuminemia de una albúmina de 2.3. Ingresó edematizada. Lo primero que hicimos fue, ¿qué es lo que primero ustedes harían? Alcen la mano, yo les he hablado.
Ya el edema en pulmón está corregido. De hecho, ingresó desmatizado cuando le agarramos, que iba a ser una semana. Entonces, es una paciente que ya tenía un deterioro renal, pero que tiene un evento que pulsa ahora. No es diabética, es hipertensa. Es joven, 33 años. Se sospechaba lupus, pero ya lo descartaba. Tiene ANA negativo. No es lupus. Se sospecha de 3 patologías frecuentes, que está por IgA, porque cursó por un cuadro respiratorio, una focal segmentaria, que podría ser habitualmente, ¿ya? Y, ¿cuál era la otra? Se me olvidó. Membranosa. Entonces, así va a ser el examen. Este examen, las 10 preguntas que se les va a poner son todos casos clínicos. Así que, si no aprovecharon este, porque la mayoría se cayeron, vamos a ver el otro. Porque se supone que aquí estamos hablando de un repaso de lo que ustedes ya deben saber. Esto ya se supone que ustedes tienen que saber. Si yo les digo, en el caso de un paciente que ingresa por nefropatía diabética o un síndrome nefrótico, ¿cuál es la patología más frecuente que vamos a encontrar en la anatomía patológica? ¿Cuál es el paciente? ¿Cómo se debe manejar una amiloidosis tipo A2? Eso es clínico. ¿Ya? Entonces, el examen que se viene ahora es mucho más pesado del que tiene. Sí me da mucha pena porque ustedes sí son el grupo un poquito más equiparados que los otros dos. Pero los exámenes no son buenos. No son buenos. Y por más que yo los ayude, porque aquí el 40% no llega ni a 7. Y se van a quedar. Ese 40% se va a quedar. Este semestre les voy a ayudar y van a llegar a 7. Pero si no aprovechan este semestre en estudiar, se van a quedar. Este semestre vamos a ver, el que actúa tiene puntaje. Yo no voy a preguntar. Así va a ser de sencillo. El que quiere salvarse el pellejo, levanta la mano, doctor. ¿Puedo opinar? Listo, adelante. Abre. El que no tiene puntaje. Esto es muerte súbita. Yo no voy a preguntar, ni me voy a forzar por fulano de tal, no me voy a forzar, porque es matar el tiempo y yo no avanzo en lo que necesito que ustedes aprendan. Podernos a poner acá es un fracaso. Entonces no encuentro la forma de hacer que ustedes, cuestión tiempo más que todo, que ustedes puedan aprender. Esta es la realidad de ustedes, y perdón que se lo diga así, son pésimos. Yo estuve sentado ahí al frente de ustedes y no era como ustedes. Ustedes están por salir. Están por salir, chicos. Ustedes no se han puesto a pensar lo que les va a pasar afuera. Yo quisiera que ustedes todavía viven, como yo siempre les digo, una burbujita donde están papito, mamita, mi comidita, mi ropita bien planchada, mi Netflix, mi teléfono. O sea, yo vivo tranquilo y en paz. Salen de la rural. Tengo 20 carpetas ahí de alumnos que les ayudo a buscar trabajo. Yo no recomiendo a nadie, porque no quiero que me hagan quedar en vergüenza. Es la realidad. El interno, ustedes son felices siendo interno empujando una silla. Empujando una silla de ruedas, empujando una camilla. Ahí son felices porque nadie me jode, nadie me molesta, nadie me pregunta, no quedo en vergüenza, no me puteo. Ya estuvimos en el pase, ustedes se dieron cuenta que ni un mundo interno se acercó a escuchar el pase. O se acercaron a hablar lo que estuvimos hablando de la paciente. Pues no les interesa. Y después se quejan de es que yo no consigo trabajo porque
gobierno es una huevada. No es el gobierno, son ustedes. Porque ustedes no estudian. Y yo se los digo de frente. Ella y ella quiero que vengan conmigo. Son diamantes en bruto. Ustedes dos. Que las puedo explotar. No explotar, hablamos en el sentido de que acá aprendan. Pero el resto, necesito que se ponga a un buen nivel. Y es lamentable, chicos. Es lamentable. Es muy lamentable. Pero el problema no es solamente de la universidad de ustedes, porque ustedes no exigen excelencia académica. No sé, mi mujer me decía, ¿pero qué? Porque mi mujer ayuda a revisar y hasta se horrorizaba, vos puta los exámenes. Me dice, pero el examen está fácil, dale. No sé qué ver, digo yo. Pero entonces, eres tú. Oye, a ver, chucha, yo les explico. Pero no entiendo qué falla en ello. Y cada vez que está bien, quizás en la pandemia, porque la pandemia está bien y se le da más énfasis, pero ya ustedes ya cogieron el hilo. Ustedes ya vienen de la pandemia, ya salieron de la pandemia, ya están yendo a clases, ya revisan, ya tienen tiempo de coger, revisar, evaluar, de leer. Esto es autoaprendizaje. No es cuestión de lo que yo les digo, van a leer. Es cuestión de lo que ustedes tienen que acá saber. Entonces yo les digo, yo no digo que el problema muchas veces es la universidad. Sí, es la universidad, un 50 y 50, pero también ustedes. Yo tengo un profesor de clínica que no me enseñaba, yo cojo y